¿Alguna vez te has preguntado sobre los orígenes de la vida en el universo? ¿Y si te dijera que la Biblia, específicamente el libro de Génesis, proporciona respuestas profundas? Empezamos este viaje con el libro de Génesis, el libro inaugural de la Biblia. Es más que una simple introducción al resto de este texto sagrado. Génesis es un relato completo de la historia de la tierra, desde el mismo momento de la creación hasta el tiempo de José y sus hermanos en Egipto. Pinta una imagen vívida de las etapas iniciales de nuestro mundo, nuestra humanidad y nuestra conexión divina. Génesis no se trata solo de los comienzos del universo o la humanidad. Se adentra en el génesis de elementos significativos de nuestra existencia. Descifra el origen del matrimonio, presentándolo como una institución divina, no una construcción humana. Explora el inicio del pecado y la muerte, dos realidades con las que luchamos a diario. Pero lo más importante es que revela el plan de redención de Dios, un plan divino para restaurar a la humanidad a su estado original de gracia. El papel de Génesis va más allá de una narración histórica o teológica. Es fundamental para nuestra comprensión de la realidad. Establece los parámetros de la vida en la tierra de Dios, formando nuestra visión del mundo y guiando nuestras interacciones con el mundo que nos rodea. Es un faro que nos guía a través de las complejidades de la vida, arrojando luz sobre nuestro propósito y nuestro lugar en el gran esquema de las cosas. Génesis es un testimonio de la sabiduría eterna plasmada en la Biblia. Es un espejo que refleja el plan divino, un mapa que nos guía a través del laberinto de la vida, y una brújula que nos señala hacia la verdadera luz. Norte verdadero de la verdad divina. Es el génesis de todas las cosas, el comienzo que prepara el escenario para el resto del relato bíblico. Entonces, mientras profundizamos en las diversas escenas de este drama divino, encontraremos verdades profundas, sabiduría atemporal y revelaciones divinas que tienen el poder de transformar nuestras vidas. Rol único en este gran diseño cósmico. Génesis establece la base de nuestra comprensión de la realidad y los parámetros de la vida en la tierra de Dios, siendo la base para las principales doctrinas bíblicas y la visión del mundo cristiana. Posee una credibilidad inmensa. Uno de los factores clave que añaden a la credibilidad del Génesis es la evidencia que respalda a Moisés como su autor. Se cree ampliamente que Moisés escribió el Génesis durante las peregrinaciones en el desierto, después de que los judíos abandonaron Egipto. Esta conclusión no es simplemente un producto de la tradición o conjetura, pero está respaldado por evidencia interna y externa sustancial, incluyendo referencias dentro del Pentateuco mismo y datos históricos corroborativos. Pasando a otro tema, el libro de Génesis proporciona una explicación directa de la creación que refuta los mitos de la creación de otras culturas. En lugar de un universo caótico y arbitrario, Génesis nos presenta un universo que fue diseñado con propósito y ordenado exquisitamente por un creador todopoderoso. Desde los cielos y la tierra, hasta cada criatura viviente, todo fue meticulosamente elaborado en un orden específico durante un periodo de 6 días literales. Esto se afirma inequívocamente en Génesis, sin dejar espacio para malinterpretaciones o ambigüedades. El concepto de una creación en 6 días es otro aspecto significativo que subraya la credibilidad de Génesis. El lenguaje utilizado en el texto bíblico es claro y explícito. Dios creó todo en 6 días literales. Esto no es una mentira o afirmación metafórica, sino una declaración de hechos que resuena a lo largo de las Escrituras. Las genealogías en Génesis, que trazan la línea de la humanidad desde Adán y Eva, respaldan aún más esta línea de tiempo. Es importante señalar que la credibilidad de Génesis no solo se basa en lo que afirma, sino también en lo que refuta. Génesis desacredita la teoría del intervalo que sugiere un espacio entre Génesis 1:1 y 1:2. El texto proporciona una cuenta consecutiva de la creación sin ninguna sugerencia de un vacío o interrupción. Génesis nos da una cuenta clara e inequívoca de la creación, reforzando su credibilidad. Génesis 3 marca un evento significativo, la caída de la humanidad y el inicio del plan de redención de Dios. En esta escena crucial, presenciamos el primer acto de desobediencia humana, una elección que alterará para siempre el curso de la historia. El jardín del Edén, una vez un refugio de paz y armonía, se convierte en el escenario del primer gran drama de la humanidad. Aquí es donde Eva, engañada por la astuta serpiente, prueba la fruta prohibida, una decisión que inaugura la era del pecado y la muerte. Pero esto no es solo una historia de tentación y caída, es una historia de elección y consecuencia.
un eco de una verdad universal que nuestras acciones tienen repercusiones. La elección de Eva, influenciada por el engaño de la serpiente, no solo llevó a su caída, sino también a la de Adán. Sin embargo, en medio de esta narrativa trágica, surge un atisbo de esperanza. Esta es la primera visión del Evangelio en la Biblia. El comienzo de un plan divino que culminaría en el sacrificio supremo del propio Hijo de Dios. El Evangelio en su esencia está profundamente enraizado en Génesis. Es un testimonio del amor incondicional de Dios por su creación. Un amor tan profundo que iría a longitudes extraordinarias para restaurar la relación rota. La caída de la humanidad no fue el final. Fue el comienzo de un largo viaje hacia la redención. Un viaje que nos llevaría a la cruz. En medio de la rebelión de la humanidad, Génesis revela el plan redentor de Dios. Génesis, como todas las escrituras, está sujeto a interpretación, pero es crucial interpretarlo basándose en la misma escritura y no en influencias externas. Profundicemos un poco más en esto. Verás, las interpretaciones diferentes de Génesis a menudo surgen de ideas y creencias externas. Estas influencias pueden provenir de normas culturales, teorías científicas o incluso sesgos personales. Y aunque es natural que nuestras cosmovisiones den forma a cómo percibimos los textos, es crítico al leer Génesis dejar que la escritura hable por sí misma. ¿Por qué preguntas? Porque Génesis no es solo una narrativa, es una piedra angular de la cosmovisión cristiana. Proporciona la base para las principales doctrinas bíblicas y establece los parámetros de la vida en la tierra de Dios. Es en Génesis donde aprendemos del origen divino del matrimonio, la introducción del pecado y la muerte en el mundo, y el plan de redención de Dios para la humanidad. Génesis también se opone firmemente a la idea de la evolución humana. El libro proporciona una cuenta directa de la creación, afirmando que Dios creó todo en 6 días literales. Esto refuta la visión evolutiva de que los humanos evolucionaron durante millones de años. Las genealogías en Génesis subrayan esto, no dejando espacio para lagunas o reinterpretaciones. Pero quizás lo más importante, Génesis subraya la importancia de interpretar la Escritura con la Escritura, en lugar de permitir que las influencias externas den forma a nuestra comprensión de la Biblia. Deberíamos dejar que la Biblia dé forma a nuestra comprensión del mundo. Si nos acercamos a Génesis con una mente abierta y un corazón humilde, podemos ver el mundo como Dios quería que lo viéramos. En conclusión, Génesis es más que una cuenta histórica o una colección de historias. Es una lente a través de la cual podemos ver el mundo y una guía que puede ayudarnos a navegar la vida. Es la base sobre la cual se construye una visión del mundo cristiana adecuada. Y a pesar de diversas reinterpretaciones externas, Génesis se mantiene firme, inalterado. Génesis es la base para una cosmovisión cristiana correcta y se mantiene firme contra reinterpretaciones externas. Génesis no se trata solo de la creación y la caída. También se trata de la benevolencia y el cariño de Dios. Mientras profundizamos en la quinta escena de nuestra exploración de Génesis, nos encontramos cara a cara con un Dios que no es solo un creador poderoso, sino también un Padre amoroso, lleno de benevolencia y afecto. El libro de Génesis pinta una imagen vívida de la benevolencia de Dios, un término que esencialmente significa buena voluntad y amabilidad. Esto se puede ver en la forma en que provee para su creación, desde el exuberante jardín del Edén que sustenta la vida hasta la promesa de un futuro próspero para los descendientes de Abraham, cuya benevolencia brilla en cada página. Pero no se trata solo de las provisiones físicas. El acto de benevolencia más grande de Dios en Génesis es quizás su promesa de redención, una promesa que prepara el escenario para toda la narrativa bíblica de salvación. En medio de la rebelión y desobediencia de la humanidad, el afecto de Dios sigue siendo inquebrantable. Dios encontró favor en Noé y lo salvó a él y a su familia de la devastadora inundación, un testimonio de su amor inquebrantable. Pero aquí está la hermosa parte. La benevolencia y el afecto de Dios no se limitan a las páginas de Génesis. En nuestro mundo marcado por el dolor, sufrimiento e incertidumbre, el benevolente Dios de Génesis continúa a proveer, proteger y prometer. Su afecto por nosotros permanece igual, inalterable e inmutable, ofreciendo consuelo y esperanza en medio de las tormentas de la vida. En esencia, Génesis no es solo una historia de creación, caída y redención. Es una historia de amor. Se trata de un Dios cuyo afecto trasciende el tiempo y el espacio, llegando a tocarnos a cada uno de nosotros en nuestras situaciones únicas. Considera cómo el apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, traza una línea directa desde la desobediencia de Adán en Génesis hasta la obra redentora de Cristo. Él escribe:
Por lo tanto, así como el pecado entró al mundo a través de un hombre y la muerte a través del pecado, y así la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Esta comprensión crucial del origen del pecado y sus implicaciones universales está profundamente arraigada en Génesis. Otro autor del Nuevo Testamento, el apóstol Juan, comienza su evangelio con un eco de Génesis. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Los versos de apertura de Juan son una reiteración profunda de la declaración de Génesis de Dios como el Creador. Afirmando aún más la importancia fundamental de Génesis, el autor de Hebreos también se basa mucho en Génesis. En el capítulo 11 hace referencia a la fe de Abel, Enoc, Noé y Abraham, todos los personajes de Génesis, ilustrando la relevancia duradera de sus historias para la fe cristiana. De estos ejemplos, se hace evidente que entender Génesis no es una cuestión de curiosidad histórica. En cambio, es una cuestión de necesidad teológica. Los autores del Nuevo Testamento vieron a Génesis como el trampolín para toda la narrativa bíblica, preparando el escenario para el plan redentor de Dios para la humanidad, culminando en Cristo. Podemos decir con confianza que Génesis, visto a través de los ojos de los autores del Nuevo Testamento, no es simplemente una colección de cuentos antiguos. Es una pieza fundamental de la visión del mundo cristiana, proporcionando un contexto esencial para entender la interacción de Dios con la humanidad. Génesis, visto a través de los ojos de los autores del Nuevo Testamento, sigue siendo una parte vital para entender nuestra fe. ¿Por qué es tan importante el Génesis? Puedes preguntar. Bueno, eso es en lo que nos vamos a centrar en este segmento. Génesis no es solo un libro, es la base de nuestro entendimiento, la fundación sobre la cual se construye nuestra visión del mundo, nuestro entendimiento de Dios y nuestra fe. Es la raíz de nuestro árbol del conocimiento, la plataforma de lanzamiento para nuestro viaje espiritual. La importancia del Génesis no puede ser exagerada. Tomemos un momento para revisar los puntos clave que hemos discutido hasta ahora. Génesis, el primer libro de la Biblia, proporciona una cuenta completa del origen de todas las cosas. Es un registro histórico que traza la historia de la tierra, desde la creación hasta la época de José y sus hermanos en Egipto. Aborda el origen del matrimonio, el pecado, la muerte y el plan de redención de Dios. Proporciona una cuenta clara de la creación y refuta los mitos de la creación de otras culturas. Génesis es también la columna vertebral de las principales doctrinas bíblicas y la visión del mundo cristiana. Nos da un marco para entender nuestro mundo, nuestras vidas y nuestro propósito. El libro de Génesis también es un testimonio del amor incondicional y la benevolencia de Dios. Desde el jardín del Edén hasta las pruebas de Abraham, Isaac y Jacob, el afecto y la benevolencia de Dios son evidentes en todo. Incluso en frente de la rebelión y el pecado humano, Génesis es una parte crucial del Nuevo Testamento. Los autores del Nuevo Testamento hacen referencia frecuente a Génesis, afirmando su credibilidad y su papel crítico en la grandiosa narrativa del plan de Dios. Comprender Génesis es esencial para entender el resto de la Biblia. Prepara el escenario, presenta a los personajes principales y esboza los temas centrales que se desarrollarán en el resto de la narración bíblica. En esencia, Génesis es la piedra angular de nuestra fe. Es donde encontramos nuestra primera visión de Dios, nuestra comprensión inicial de su naturaleza, su poder, su amor. Es donde primero encontramos a la humanidad en toda su gloria y sus fallas. Es donde primero aprendemos de pecado y redención, de la promesa de salvación de Dios. ¿Por qué es tan importante Génesis? Porque sin ella careceríamos de la comprensión fundamental necesaria para comprender el resto de la Biblia, para captar la profundidad del amor de Dios y para apreciar completamente la magnitud de su plan de redención. Génesis no es solo el comienzo de la Biblia, es el comienzo de nuestro entendimiento de Dios, la vida y el universo. Así que continuemos sumergiéndonos en sus profundidades, explorando sus verdades y buscando la sabiduría que imparte.